¿Cómo están, amigos? En reuniones anteriores, en videos anteriores, hemos hablado del método descriptivo y del método ex post facto en investigación educativa. El día de hoy vamos a ocuparnos del método experimental en la investigación educativa. En primer lugar, cuando hablamos del método experimental, debemos señalar que su característica fundamental es que en él el investigador sí manipula la o las variables que él considera independientes y observa cómo esa manipulación puede afectar a una o más variables que él considera dependientes. En este punto hay dos cuestiones que quiero aclarar. Primero, en realidad el investigador, cuando trabaja con una variable independiente y una dependiente, él hace un esfuerzo por aislar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Pero en la realidad sabemos que hay muchas variables que actúan sobre otras. La realidad no es univariada, ni bivariada. Por eso es que el investigador sabe que su esfuerzo por aislar las variables, la acción de las variables es limitado y por consiguiente es cauto al hacer la discusión de sus resultados. Eso hace que muchos investigadores trabajen con varias variables independientes y a veces más de una variable dependiente, lo cual es también lícito porque, aunque es más complejo, nos da una mejor percepción de la realidad y de la relación entre variables. Entonces, vamos a ver que he dicho yo también manipulación de variables. ¿Qué implica la manipulación de variables? En sentido estricto, cuando el investigador está manipulando la variable, decimos que, por ejemplo, le ingresa y hace actuar la variable en determinado momento o la retira, según haya previsto en su experimento. La dosifica en el espacio y en el tiempo, es decir, puede hacer actuar una parte de la variable, otra parte de la variable en determinados momentos. Entonces eso ya se puede comprender más adelante cuando hablemos en otro video de los diseños experimentales, cuasi experimentales y preexperimentales. Por hoy lo que quiero que se entienda es esto del método experimental. Entonces voy a darles un ejemplo. Imaginemos que un docente quiere saber si con los juegos dirigidos puede mejorar el tiempo de atención de sus estudiantes preescolares. Entonces, ¿el qué hace? De la manera más sencilla puede planear un experimento evaluando, midiendo el tiempo de atención de sus estudiantes. Luego, él introduce la variable independiente, que es un programa de juegos dirigidos que él ha elaborado para el efecto. Hace actuar su programa durante el tiempo que él ha previsto y después de terminado el programa hace una segunda medición de los tiempos de atención de sus estudiantes. Si la hipótesis del docente en cuestión es cierta, entonces los tiempos de atención deben haberse elevado, deben haber mejorado después del experimento, lo cual corroboraría su hipótesis. Entonces, esa elevación tiene que tener un nivel significativo, lo cual se establece con pruebas de significación, de las que nos ocuparemos también en otros espacios. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de experimentos que se suelen hacer en educación. Son los experimentos natural y de campo y el experimento de laboratorio. Bien, vamos a ver. ¿Cómo es un experimento natural o de campo? El experimento natural o de campo es aquel que ocurre en las condiciones y en el ambiente en que regularmente ocurre el fenómeno educativo. ¿Dónde es eso? El aula. Entonces, el experimento natural o de campo es aquel que el investigador desarrolla en el aula y en las condiciones en que regularmente ocurren sus sesiones de clase, sus sesiones de aprendizaje. Por supuesto que cuando estás en el aula y
estás desarrollando tus sesiones de aprendizaje, hay muchas variables que pueden influir sobre tus sesiones. Y por supuesto también, si es que haces un experimento natural o de campo, también sobre el experimento. El experimentador es consciente de ello. Pero él ha asumido eso y ya veremos que también tiene sus ventajas. Vamos a ver ahora cómo sería un experimento de laboratorio. En un experimento de laboratorio, el investigador decide controlar más variables. Por ejemplo, en el experimento natural, ningún experimentador podría evitar que un profesor del aula vecina saque a sus alumnos al patio y los estudiantes salgan haciendo bulla, corriendo por los pasadizos, mientras él está haciendo su experimento. Pero en un experimento de laboratorio, él lleva a sus estudiantes a un aula especial a la que ha constituido como laboratorio, en donde él controla los ruidos, la ventilación, la iluminación, y puede probablemente evitar esas interrupciones que regularmente ocurren en un aula convencional. Entonces, en ese caso, él está haciendo un experimento de laboratorio. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esto? El experimento natural no controla muchas variables, como hemos visto. En cambio, el experimento de laboratorio sí lo hace. Pero, ¿qué significa esto? Al no controlar muchas variables en el experimento natural o de campo, el investigador también gana algo. ¿Qué es lo que gana? Que sus resultados son más generalizables. ¿Por qué? Porque si su programa, volviendo al ejemplo del programa de juegos dirigidos, si su programa ha sido efectivo en las condiciones reales, en las condiciones naturales en que normalmente ocurre el fenómeno educativo, entonces podrá usarse en otras instituciones, en otros lugares donde las condiciones sean más o menos semejantes. Mientras que un experimento que funciona bien en el laboratorio, no sabemos si llevado a las condiciones reales podrá tener el mismo efecto. Entonces, si bien es cierto, el experimento de laboratorio en educación nos permite conocimientos porque se aíslan el efecto de ciertas variables extrañas y puede darnos conocimientos respecto de la relación entre otras variables, también tiene sus limitaciones en el sentido de que un experimento que funciona bien en el laboratorio no necesariamente funciona bien en el campo. Bueno amigos, si les gusta este video, háganle un comentario y si les parece que ilustra a sus amigos y conocidos, pásenle el link y difúndanlo. Muchas gracias.